Hola, pues estamos continuando precisamente con esto que es el síndrome de Ulises. El tema es migración, todo lo referente al tema de los migrantes. Y como hemos venido diciendo, el síndrome de Ulises se refiere precisamente a toda aquella adversidad que este hombre, Ulises, en la mitología, ¿verdad? Aparece en su viaje, en su último viaje que él va hacia su hogar, todo lo que él vivió, por lo que él pasó, todo lo que él sufrió, que por eso es que se conoce así como el síndrome de Ulises. Las causas de este síndrome y todo lo que con ello trae son múltiples. Evidentemente lo que mejor hemos podido detectar, lo que se ve con mayor claridad, es precisamente el tema de la soledad. La soledad, a donde yo creo que es uno de los factores a los que más le tememos los seres humanos, a ese sentimiento, a esa impotencia, a esto que cada uno de nuestros migrantes vive, esa situación tan terrible de soledad, de haber nacido en una familia generalmente con hambre, en una familia a donde no se les pudo dar el amor, el cariño y el trato que cualquier ser humano por el hecho de existir merece. Y esto nos duele y nos parte el alma. El hecho de que haya personas en el mundo, en todo el mundo, que tengan que abandonar todo lo que les dieron de pequeños para poder subsistir, para poder salvar su propia vida, para poder estar ahora sí a salvo de todas aquellas cosas en las que estas pobres personas de verdad se enfrentan, estos seres humanos que han sufrido desde antes y siguen sufriendo con tal de buscar un mejor techo, una mejor comida, una mejor educación o en muchos de los casos sobrevivir, sobrevivir a la persecución, sobrevivir a las grandes matanzas, sobrevivir a la locura de los humanos que hoy en día, si algo hemos carecido, es de humanidad. Y esto es más que nada para que nosotros reaccionemos de alguna manera, viendo qué podemos hacer por estas personas que han tenido que abandonar todo, vivir esa soledad tan dura, tan terrible, tan escalofriante que muchos de ellos tienen y siguen teniendo. De la noche a la mañana, ¿verdad? Simplemente lo único que les quedan son recuerdos. Algunos afectos bellos, algunas emociones terribles. Realmente los migrantes, muchos de ellos, provienen de culturas en que realmente las relaciones familiares no existen o las relaciones familiares son muy estrechas. En cualquiera de los casos, porque no las tuve o porque las tuve, mi vida se ve volcada en un mundo de soledad, en el cual también otra característica que tienen es el duelo, el dolor a tantas pérdidas, el dolor a sentirse a veces fracasado, de cómo pude llegar a esto y no tener nada, fracasado muchas veces por haberme ilusionado y emocionado que la vida me iba a dar muchas cosas y a la mera hora no recibí absolutamente nada, donde yo en esas dificultades que me enfrento ni papeles tengo y cómo entonces sin papeles busco trabajo o cómo le hago para poder subsistir en el país a donde estoy llegando. Qué cosa más difícil ver tantos esfuerzos, tanto que se ha hecho por los demás, tantos sentimientos de soledad, y es casi increíble lo que realmente sucede con nosotros. Ahora bien, la lucha por la sobrevivencia, la lucha por vivir, por sobrevivir a toda la cantidad de áreas y facetas que puede pasar una persona. La alimentación. Las personas realmente se van a empezar a topar con el primero y el más básico de todos los elementos, la comida. ¿Qué como? En este viaje largo, ¿cómo subsisto?
lo mínimo, la comida. ¿Cómo le hago? Y entonces realmente los migrantes tienen grandes problemas en poder consumir y conseguir algún lugar donde ellos puedan comer. ¿Cómo le hacen sin dinero, sin trabajo, sin hogar, sin familia, sin amigos, sin conocidos, sin nada? ¿Cómo le hago para lo primero que tengo que conseguir es comida, agua y después dónde vivir, dónde pasar la noche, dónde poder ir al baño? Las cosas más básicas, las cosas más fundamentales de la persona humana no las tienen. Se van sin nada, con un morral en el que cuelgan 2 tortas, 4 tacos, tortillas viejas, y eso es todo lo que tienen. Realmente cada vez aumenta y aumenta más el estrés. Y el estrés también de los que lograron pasar fronteras y viven sin papeles, a escondidas, esperando que a alguien algún día les diga, regresa, no te queremos aquí, tú no puedes estar, pero antes pasarás por la humillación de estar detenido. Y la verdad, yo quisiera hacer dentro de todo lo posible, cuando menos un poco de justicia. Yo soy mexicana y cuando veo a todos mis compatriotas intentar pasar a los Estados Unidos, puedo comprender que no es tanto realmente el mal que pueden recibir los americanos, sin papeles, gente que llega sin cultura, sin conocimiento, que muchas veces esta falta de cultura deja basura, deja lugares desagradables, pero realmente el origen son nuestros gobiernos. Latinoamérica en general vive desde hace más de un siglo o mucho más un déficit brutal de unas autoridades limpias, de unas autoridades que realmente trabajen por su pueblo, de unas autoridades que dejen de ser corruptas, de unas autoridades que realmente no se luzcan por su impunidad y su robo permanente, a donde dejan a los pueblos muertos de hambre y los más necesitados más pobres cada día, precisamente porque unos cuantos engrosan sus bolsillos. Y claro, sobrevivir porque realmente muchísima culpa la tienen todos los gobernantes que han estado en nuestros países humildes, humillados y que nunca debieron vivir así. Sin embargo, es una realidad. El problema no es de los países a donde se llega, es de los países de donde se parte, es los países de donde salen los migrantes, a donde debemos apuntar nuestras miradas y exigir con todas las de la ley el derecho que tienen todos de sobrevivir como personas, con la dignidad de la persona, con todo lo que esto acredita y merece. No se vale que un puñado de malvados se hagan millonarios a costa de millones que realmente no tienen en qué caerse muertos, no tienen ni con qué vivir. Y en esa desesperación, y en esa hambruna, y en esa ignorancia, se van y arriesgan su vida, pasando penurias casi increíbles. Y el miedo, otro elemento más, el miedo. Tenemos que tener en cuenta el miedo. Simplemente los peligros físicos relacionados con un viaje migratorio, sin dinero, sin papeles, sin cultura, sin nada. Realmente los camiones, el tren, los asaltos a los más humildes. No se vale a nadie absolutamente nada, pero a ellos que lleguen a la frontera, que lleguen a nuestro país y los maten. Y los maten. Y claro que tienen que tener miedo por las grandes mafias, por las redes de prostitución, por la trata de blancas, por todo lo que viene a suceder, todo lo que tienen que pasar ellos. Los detiene la policía,
los llena de abusos, les despoja de lo poquito que llevan, porque la corrupción no tiene límites. Realmente ese miedo físico, esa pérdida de integridad física, tiene efectos desestabilizadores realmente en todo ser humano y se agrava cada vez más. Realmente todos los aspectos sociológicos, culturales, transculturales, todos los complejos realmente se unen aquí en esto que hemos llamado el síndrome de Ulises. Realmente algunas denominaciones básicas: la cultura, la biología y todo lo que es el mundo social y cultural. Realmente el síndrome de Ulises presenta un absoluto fracaso a todo lo que es cultura. El proceso de asimilar una nueva cultura no llega casi nunca a completarse. ¿Cómo van a poder los migrantes saber, por ejemplo, de México a Estados Unidos, la cultura americana, sus presidentes, su historia, su pasado, su presente, su idiosincrasia, su nacionalismo, sus partidos políticos? Qué difícil es, porque realmente a lo único que dedicarán su vida es a sobrevivir. ¿En dónde me pueden emplear? En mi experiencia, he conocido casos de terror, casos uno tras otro se acumulan en mi memoria, oyendo cómo pasaron, oyendo cómo atravesaron la República Mexicana, oyendo y escuchando todos los desastres en los cuales vivieron, cómo fueron algunas violadas incansablemente por todos, por la misma policía, por los coyotes, por los que dijeron ayudarles, por los que dijeron yo te paso, por todos aquellos. Que Dios permita que realmente algún día tengan conciencia plena de lo que han hecho, porque no se vale. No se vale que esta gente sufra lo que está sufriendo y vivan lo que han vivido. No se vale que su condición infrahumana, como los hemos llegado a dejar, realmente nos abre la piel, nos hace sufrir, nos llena el alma de dolor. La familia del migrante, ¿dónde queda? Sus miembros, sus padres, sus hermanos, a veces hasta sus hijos. ¿Cuántos y cuántos he escuchado que me cuentan que un día abrieron los ojos y no estaba papá ni mamá? Que un día abrieron los ojos y a la única que tenían era mamá y ya no estaba. Le había dejado dicho a la hermanita de 12 años: cuida a tus hermanos, voy a regresar un día por ustedes. ¿Cuántos hay que han vivido eso? Que tuvieron sus padres que adelantarse para preparar un poco el camino y luego ver cómo los pasamos. En camiones de escuela, encajuelados. ¿Cómo los pasamos? Dando miles de dólares precisamente a aquellos que tarde que temprano van a acabar con su propia vida. Esto que nos cuesta tanto trabajo y que crea tanto trauma, esto que realmente es tan difícil de curar, estas personas, habiendo vivido una niñez terrible, el pasar y todos los traumas que vivieron, y luego intentar formar una familia, me pregunto, ¿sana? Una familia sana, cuando realmente en el camino se fueron despersonalizando, en el camino fueron olvidando sus propias costumbres para encontrar una cuestión mixta, absurda, entre costumbres nuevas y viejas, añorando siempre su origen y su raíz, sin pensar en momentos en los sufrimientos tan enormes que han pasado. Realmente observemos, tan solo observemos desde fuera, desde los que podemos observar, qué terrible situación y qué difícil es
momentos pasan millones y millones de personas que huyen de sus países. Algunas recomendaciones sí podríamos hacer. Despídanse. Despídanse de sus conocidos. Avisen. Preparen. Vuelvan y reiteren. Expliquen. Familiares, amigos. Realmente díganles adiós. Es muy difícil dejar un país y entrar a otro. Saber que van a pasar por un duelo terrible. Y tenemos que aceptar cantidad de sentimientos que les pueden venir en ese momento. Sentimientos adversos, negativos, dolorosos, traumáticos. La pérdida, la identidad, el síndrome de Ulises. Realmente saber lo que estoy viviendo, lo que viví o lo que voy a vivir. Momentos en que se necesitan para liberarse y comenzar de nuevo. Realmente la mira en grande, saber que puedo comenzar de nuevo, que puedo ser una persona diferente, dar un enorme salto de mi pasado a mi presente y desear y querer con toda mi alma que la vida pueda resolverse. Respecto a esos sentimientos que podemos tener de fracaso, de pérdida de ilusiones, de pérdida de expectativas, tomar una decisión, salir, migrar, se necesita valentía, mucha valentía. Se necesita ese enorme deseo de querer mejorar, ese enorme deseo de no quererse quedar atascado en ese terrible barro en el que se encuentran tantos y tantos seres humanos que lo único que piensan es una vida mejor. Hablar con otras personas que hayan tenido esa experiencia, preguntarles cómo les fue, investigar, no se vayan así nada más, averigüen, investiguen, entren en internet, hagan lo que se pueda, pero no se vayan así nada más, sin saber nada, absolutamente nada de lo que realmente se tiene que saber. Averigüen lo más que puedan del nuevo país al que van y realmente averigüen todo lo que realmente ustedes pueden vivir. Consultar un médico. Sí, yo sé que no hay dinero y no hay posibilidades, pero también sé que todavía queda gente con humanidad. Hay médicos que son médicos de vocación y no solo médicos de dinero. Médicos profesionales de la salud que cuando menos pueda darle un mínimo de decirle qué necesita, qué le hace falta, qué tiene que tomar, qué tiene que comer, cómo tiene que ser su vida. Y si es posible, consultas psicológicas. Consultas a donde alguien pueda decirme cuando menos qué es esto del síndrome de Ulises, a qué me enfrento, qué va a suceder, qué pasa con la pérdida de mi familia original, cómo voy a estar, qué tanto me puedo quebrar, qué recomendaciones me pueden dar, qué tipos de tips puedo tener mientras estoy en el trayecto. Hablar con los seres queridos. Hoy en día es mucho más fácil hablar con los seres queridos. Tenemos tantos medios en internet. Casi cualquier persona adulta trae un teléfono celular. De esta manera, quedar conectados con nuestro país, con nuestros padres quizás, nuestros antecesores. Y por más grande que sea la distancia, todavía existe la posibilidad de seguirnos comunicando. Facilitarnos todo lo posible para que esto se dé. Y hablar con los seres queridos, hablar y decir las emociones tal cual son, los miedos, las inseguridades, los peligros, lo que se ha pasado, lo que se ha vivido. Tratar de llevar algunas técnicas, algunos sistemas para que puedan ayudarnos a deshacer nuestro estrés, a acabar con nuestro estrés. Técnicas que nos ayuden a relajarnos, a respirar, a realmente no perder el control,
saber que pasaremos por situaciones tremendamente difíciles, pero que tenemos que tener el suficiente control. Enseñar a chicas y chicos a poner límites, a decir hasta qué llegaste, a explicarles que nadie puede abusar de ellos, a que en un momento dado van a ser amenazados, te dejaré aquí solo, tú no conoces a nadie, te van a hacer más daño a los otros. Enseñarles la manera de sobrevivir a todos estos impedimentos. Recalcar que el ejercicio físico es básico para cualquier persona y para poder mantener el equilibrio y para poder mantener una buena salud. Caminar, hacer ejercicio, ¿verdad? Todo lo que se pueda, sencillo, sin pagar, sin tener que buscar un lugar específico, brincar riata, cualquier actividad que sea física y que ayude al cuerpo a sacar todas las toxinas negativas que va acumulando. Dentro de lo posible, buscar también en internet hábitos alimenticios. ¿Qué cosas aguantan un viaje? ¿Qué cosas no se me echan a perder y me van a dar salud? ¿Cómo poder llevar algo de comida con que pueda yo compensar, condensar, hacer pequeña para que yo pueda llevarla? Tratar de conseguir dentro de lo posible algo de fruta si es posible para que la energía se pueda recuperar. Un pensamiento positivo. Y esto es básico para ustedes y para cualquiera. Un pensamiento positivo. Saber que es mucho lo que voy a arriesgar, que es mucho los peligros que voy a atravesar, que todo lo hago porque realmente quiero mi bien, quiero el bien de los míos, de mi familia. No quiero que tengan esa vida que estamos teniendo. Quiero que las cosas cambien y quiero que todo sea mejor. Empeñense en eso. Tengan en la cabeza muy firme que eso puede ser. Pero para decidir migrar, quiero ir concluyendo que sea el último de los recursos. El último. Decidir migrar son de las cosas más fuertes y dolorosas que puede vivir cualquier ser humano. Por eso no hay nada como la tierra propia, como el país propio, como el lugar donde nacimos. Ojalá y podamos empeñarnos en decir qué puedo hacer aquí, salvo que ya no se pueda, salvo que ya haya agotado todos los recursos, salvo que ya haya visto todas las posibilidades y haya intentado todas las situaciones que se me hayan presentado. Y entonces sí, después de todo, tomar esa terrible y dura decisión, hacerlo de una manera objetiva y clara, pública si es posible, para que entre todos pueda yo sentir el beneficio del apoyo de la red familiar, de todo lo que me pueden dar los demás. Saber que voy a pasar por malos momentos me ayudará muchísimo, aunque nunca es lo mismo saber que vivir. Y yo creo que con esto todos y cada uno de nosotros podemos poner partes vitales en la vida de los demás seres humanos. Cuando veas a alguien en condiciones precarias, en condiciones de necesidad extrema, detén tu camino. Tengas que hacer lo que tengas que hacer, frénate un poquito. Párate y piensa, ¿qué puedo darle? ¿Qué puedo hacer por él? Que a fin de cuentas, hermanos, somos todos.